Max Verstappen. ¡Qué pacha, chavalada! Bienvenido al tercer capítulo de esta serie de Opinión de un Bigote. Capítulo por carrera, así que se viene mucho. Y este fin de semana hemos tenido la suerte y la desgracia, depende de por dónde lo mires, de vivir la tercera ronda, que ha sido el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. ¿Y por qué digo la suerte o la desgracia? Porque, por un lado, la suerte, lo positivo, porque es un circuito que a mí me encanta, el circuito nipón, que yo creo que le encanta a la mayoría de aficionados, a la mayoría de pilotos, pero ha sido una desgracia por el lado de que ha sido una carrera muy aburrida. La verdad, ha sido una procesión de cabo a rabo, en parte por el tema del reasfaltado, las bajas temperaturas que han hecho que hubiese una degradación de neumáticos casi nula, con lo cual esas diferencias que en anteriores carreras ya hemos visto con algunos equipos, como era precisamente entre McLaren y Red Bull, en los que el cuidado de los neumáticos que hacía el propio monoplaza, no el piloto, sino el propio coche, era tan diferente de una escudería a otra, que como ya vimos precisamente en Australia, las primeras vueltas parecía que Verstappen le podía seguir el ritmo a los McLaren, pero en cuanto que sus neumáticos decían basta, mientras que los del equipo papaya podían seguir vivos, pues ahí se caía por completo el piloto neerlandés. Aquí, claro, eso no lo hemos tenido por esta falta de degradación en los neumáticos. Y casi que lo más divertido del fin de semana fue, por un lado, el accidente de Jack Doohan, que está tu puto loco, el Chavea, que intentó el viernes en los entrenamientos libres, intentó hacer el primer ápice o primer vértice de la curva 1, si la quieres considerar como una curva de doble vértice en vez de dos curvas diferentes, pues intentó entrar en el primer vértice a fondo con el DRS abierto. Tu puto loco, claro, entonces pues se estampó. Cosas que pasan, ¿no? Y luego los distintos incendios que hemos tenido a lo largo del fin de semana, ¿no? Porque, en fin, imagino que es cambio climático. Entonces, la hierba, el césped que rodea todo el circuito de Suzuka, que rodea el asfalto, pues este año estaba especialmente seco. De hecho, se veía por las propias cámaras. Y claro, pues los coches de Fórmula 1 actuales que van soltando chispas, que se hace aposta por el tema del espectáculo, pues hubo varios incendios, nada, mini incendios, así, un roalillo chiquitillo de fuego y salían ahí corriendo los comisarios de pista con los extintores para apagarlo, que bueno, es sin más, pero gracioso. En fin, como digo, más allá de eso, ha sido un fin de semana un poquito soso. Bueno, no el fin de semana, la carrera, porque el sábado sí que tuvimos chicha en la quali, pero la carrera ha sido un poquito aburrida, la verdad. He visto mucha gente quejarse en redes sociales, que ya sabéis que la gente es muy extremista, y a la mínima que hay una carrera aburrida es, por Dios, que quiten este circuito del calendario. Esto casi todos los años nos toca aguantar este tipo de comentarios retrasados cuando llega el Gran Premio de Mónaco, que yo soy de la opinión de que ese Gran Premio no debería de faltar nunca en el calendario, y he visto comentarios de este estilo con respecto a Suzuka, que es un puto circuitazo. Y yo vuelvo a repetir lo mismo de siempre, el problema no es el circuito la mayoría de las veces, sino que son los coches. Que tenemos estos coches tan grandes, que son putos tanques, que son enormes y que no caben en muchos circuitos. Aparte de, bueno, más temas que tampoco nos vamos a meter ahí porque sería hacer un discurso demasiado largo o un vídeo demasiado largo. Pero yo creo que lo importante es que a veces le echamos demasiado la culpa a los circuitos y el problema principal yo creo que está en los coches. Al final es un poco la reflexión que hago después de ver tantos comentarios, pero bueno, eso es un tema aparte, que no solo va a ser en Suzuka, que va a ser en muchos circuitos este año, porque ya vemos que como no te adelantes en recta con DRS, no se adelanta nadie. En Suzuka solo hay una zona de DRS en la recta de meta que no es especialmente larga. Y bueno, luego cuando hay pilotos que se intentan adelantar en otras partes del circuito, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Se echan uno a otro de pista y la FIA, pues, parece que no permite que haya carreras de coches en una competición de coches, en fin. Pero yo creo que, como digo, al final la carrera ha sido aburrida. Y como siempre digo, disculpad que mire mucho para acá, que te mueva la chuleta, si no se me olvidan las cosas. La carrera ha sido aburrida y creo que vamos a hablar bastante poco de la mayoría de pilotos, y este vídeo debería de ser más corto. Y vamos a hablar poco de la mayoría de equipos y pilotos, pero yo voy a empezar hablando de la joya de la corona, de la estrella de este fin de semana, que es donde más me voy a extender, que es nuestro queridísimo Max Verstappen, alias el puto amo, alias la cabra, alias Dios al volante.
No se pueden decir muchos más adjetivos superiores a esto, porque es que, en fin, el piloto neerlandés, carrera tras carrera, año tras año, sigue demostrando que ya es merecedor de ser contado entre los 10 mejores pilotos de la historia, aunque a mucha gente le sigue escociendo y busca cualquier mínima excusa, que también, ahora hablaremos, pero también he visto comentarios al estilo en redes sociales de que quizás no es tan bueno. Pero en fin, Max Verstappen el puto amo. El Red Bull no tira ni para adelante ni para atrás. Ahora mismo están terceros en el Mundial de Constructores, en parte por el batacazo que se llevó Ferrari en China con la doble descalificación, si no seguramente estarían cuarto. También es bastante interesante saber que están terceros y que todos los puntos que ha sumado el equipo Red Bull en estas 3 carreras que llevamos de temporada los ha sumado Verstappen. O sea, Yuki Tsunoda esta carrera no ha sumado ningún punto y Lawson en las 2 anteriores tampoco lo hizo. O sea que están terceros básicamente por Verstappen, que es el único que ha sumado puntos. Y como digo, habría que hacer un poco el cálculo de los puntos que no acabó sumando Ferrari hace 2 semanas en Shanghái, pero yo creo que probablemente hubiesen estado después de este Gran Premio por delante de Red Bull. Así que se podría hablar de que es el cuarto coche, y a esto precisamente hacían referencia a algunos tweets que he leído en Twitter de gente diciendo ni de coña es el cuarto coche, es que no has visto la carrera. A ver, vuelvo a repetir, seguramente si contamos los puntos que perdió Ferrari en el último Gran Premio y lo sumamos a este, no he hecho los cálculos, pero si no se pone Ferrari tercero y Red Bull cuarto, estarían ahí. Y si bien es cierto que este fin de semana el Red Bull parecía estar un pasito por delante tanto de Mercedes como de Ferrari y por ende en este fin de semana ser el segundo coche, también es cierto que es algo que llevamos viendo varios años con Verstappen cuando tenía a Checo al lado, y es que no sabe hasta qué punto ese coche es bueno o malo. Porque si tú tienes a 2 compañeros de equipo, que uno te clasifica sexto y el otro séptimo, o uno te clasifica tercero y el otro séptimo, es decir, que al final están relativamente cerca, pues te puedes hacer una idea de cuál es el rendimiento neto del coche, más allá de la variable que es el piloto. Pero claro, cuando tienes un coche como este, que es extremadamente difícil de conducir, que tiene una ventana de trabajo extremadamente estrecha, que o conduce el coche dentro de este umbral o no anda. Y ves las diferencias tan grandes que estamos teniendo entre compañeros de equipo, en el caso de Red Bull, entre Verstappen y Checo en temporadas anteriores, y esta temporada entre Verstappen y Lawson, y a partir de esta carrera entre Verstappen y Yuki, pues claro, te hace pensar, ¿realmente el coche es bueno? ¿Es difícil de conducir, pero es muy bueno si lo conduces bien? ¿O el coche es meh, además de muy difícil de conducir, pero es Verstappen el único que lo sabe conducir y hacer que no parezca un coche meh? Yo me tiendo a inclinar más por esta última hipótesis, que el coche, sin más, que dependerá del Gran Premio, estará por delante o por detrás de Ferrari. Seguramente el Mercedes en líneas generales sea mejor coche, y yo creo que Red Bull está más compitiendo con Ferrari y que depende del circuito estarán unos por delante u otros por detrás de momento, porque de momento creo que ningún equipo ha introducido mejoras a los monoplazas, así que ya se verá cómo van evolucionando, pero sin duda este coche está por detrás del McLaren y en general yo diría que también está por detrás del Mercedes, y el que lo pone ahí es el señor Verstappen. Y de verdad que ya el sábado ya fue espectacular. El sábado, cuando el puto Verstappen se marcó la pole, creo que fue por 12 milésimas. Por 12 malditas milésimas. O sea, contra 2 coches, los 2 McLaren, que son superiores a él en rendimiento puro los coches. Que veía las ruedas de prensa que en ese momento estaban entrevistando a Fernando Alonso y se paró a ver la vuelta de Verstappen. No sé si estaba también por ahí Carlos Sainz, y los dos dejaron como de contestar preguntas y se quedaron mirando la pantalla, y Alonso se giró sonriendo porque bueno, ya sabemos que Alonso es fan de Verstappen, o mejor dicho, Verstappen es fan de Alonso, pero Alonso tiene en gran estima al piloto neerlandés, y todo el mundo flipando. Es que son cosas que mucha gente todavía no es consciente de lo que ha hecho Verstappen este fin de semana, que sí que la carrera es un tostón, pero la hazaña del piloto de Red Bull es muy grande. Ya de por sí hacer la pole fue espectacular, aparte de que marcó récord de vuelta en el circuito de Suzuka. Pero yo creo que nadie esperaba que fuese a ganar la carrera. Yo era el primero que le daba poca esperanza a Verstappen. O sea, yo pensaba que Verstappen como mucho iba a quedar tercero. Yo pensaba, digo, va,
No te digo en la salida, porque ya sabemos en la salida Verstappen cómo se la gasta. Digo, pero que en 4 o 5 vueltas se ponga Norris por delante y en otras 4, 5, 6 se ponga también Piastri por delante, yo es lo que más o menos hubiese esperado y me había imaginado. Pero no. El señorito Verstappen se mantuvo primero toda la puta carrera. En la primera vuelta sí que llegó a sacar un poquito de ventaja con respecto a los McLaren, aunque luego poquito a poco le fueron cazando, pero ahí se mantuvieron. Norris en ningún momento entró en zona de DRS con Verstappen. Espectacular. Así que es que poco más que decir, o sea, que teniendo un coche tan difícil como este, porque no es un coche fácil, no es otras carreras, ¿no? Que Verstappen ha cruzado primero la línea de meta y ha abierto la radio y ha dicho Simply lovely, what a lovely car, ¿no? Un coche muy, muy gustoso de conducir. En este caso no. Es un coche muy difícil, con la presión de tener a tus dos rivales inmediatos a menos de 2 segundos de tu culo, durante toda la puta carrera, y que no cometan ni un mínimo error. Eso dice mucho de quién es Max Verstappen, en quién se ha convertido y por qué, como ya he dicho antes, me parece que el debate de si considerarlo o no dentro de los 10 mejores pilotos de la historia ya está más que superado, porque lo está. Está entre los 10 mejores de la historia de lejos. Y poco más que decir del piloto neerlandés, porque en fin, todo se resume en que Max Verstappen es el mejor piloto del mundo, el mejor piloto de la Fórmula 1, uno de los mejores de la historia, y no somos conscientes, o no lo seremos hasta que no pasen años, de lo grande que es este señor, que luego tiene muchas cosas, que a veces se le va la puta olla de guarro, pero es impresionante. Y junto con la carrera de Verstappen, pues se puede hablar de la de los dos McLaren, porque es que al final terminaron todos en un pañuelo. A ver, McLaren. Por un lado, batacazo perdiendo la primera línea de parrilla en la quali del sábado, pero bueno, son cosas que pasan, ya está. Es Verstappen, es Dios. Pero yo creo que lo que hay que criticar sobre todo a McLaren es que obviamente, como ya hemos dicho al principio, con este tema de que este fin de semana no había mucha degradación de neumáticos, pues esa brecha de rendimiento entre el McLaren y el resto de coches se hizo más estrecha. Eso es cierto. Pero aún así que el McLaren era el mejor coche, lo era. Y McLaren cometió dos errores muy grandes. Pero dos errores que, en fin, es que son de esas cosas que creo que ya lo dije en el primer vídeo de opinión de un bigote, que son esas cosas que te hacen ver que McLaren fue un equipo ganador antaño, es uno de los equipos más laureados de la historia, no sé si es el segundo, por detrás de Ferrari, no sé si es el segundo o el tercero, porque está ahí Williams también y Mercedes. Pero se nota que llevan mucho tiempo sin ganar. Se nota. Y algo que ya notamos el año pasado y algo que ya hemos estado notando a lo largo de estas 3 carreras que acabamos de empezar la temporada. Y esto lo digo porque primer gran error. En el momento en el que para Verstappen, lo normal es que si tú quieres adelantar a un piloto por estrategia, los ataques en boxes por estrategia se lanzan de atrás hacia adelante. Porque si tú estás el primero, eres el que menos va a arriesgar. El que más tiene que arriesgar es el que está detrás, que tiene menos que perder que tú y más que ganar. Si tú ya estás primero, tienes todo que perder y nada que ganar, porque no vas a ganar ninguna posición. Entonces los ataques se lanzan de atrás hacia adelante. Y en el momento en el que para Verstappen, estando primero, paró el antes que Lando Norris, o sea, como que en plan de que no fue Norris el que dijo voy a parar y paró Verstappen, que suele ser lo normal, sino que para Verstappen y Norris para en el mismo momento, en la misma vuelta, cuando lo normal es lo típico de hacer the opposite, ¿no? Que le dicen al piloto lo contrario. Entonces si entra Verstappen, tú, Norris, no entres, porque estoy segurísimo que si Norris no llega a entrar a la vez que Verstappen y se mantiene, no sabría decirte, pero habría que haber hecho los cálculos con los ordenadores que tienen ahí en el pit wall, pero seguramente Norris podría haber adelantado a Verstappen haciéndole un overcut, porque se ha visto que, como digo, por el tema de la baja degradación de neumáticos, que el undercut era prácticamente inexistente, porque no había suficiente degradación de neumáticos como para justificar parar mucho antes y que hubiese una diferencia de ritmo entre el coche al que tú pretendes adelantar y tú que has parado en boxes, como para que cuando él pare, saca por detrás tuya y demás. Es como que los ritmos estaban muy parejos y lo hemos visto con pilotos como Hamilton. Pero, sin embargo, quizá
el overcut. En el caso de McLaren, como digo, no por un tema de neumáticos, sino porque uno, a pesar de que las distancias se redujesen, seguía siendo y ha sido el mejor coche este Gran Premio. Y segundo, porque es un coche que, como ya hemos visto en las anteriores carreras, sufre mucho con el aire sucio. Entonces, si para Verstappen y tú te mantienes fuera, teniendo el mejor coche, aunque sea por mínimas décimas, pero es el mejor coche, y encima tiene aire limpio, joder, yo creo que si Norris se hubiese mantenido fuera varias vueltas, podría haberse planteado un overcut a Verstappen y quizá lo hubiesen conseguido. Pero no, de manera inexplicable, pararon exactamente a la vez que Verstappen. Y ahí tuvimos una de las imágenes más entretenidas de la carrera, que fue ese pique en boxes, porque la parada de Lando Norris fue más rápida que la de Verstappen, y salieron casi emparejados. Salió a esta altura Verstappen y a esta Norris. Y ahí Verstappen forzó fuera de la pista, porque ya sabéis que en el propio pit lane se puede competir. Los coches pueden ir en paralelo y pueden competir dentro del pit lane, aunque haya un limitador de velocidad, pero pueden ir en paralelo y una vez que el limitador se desactiva, pueden competir. A ver, fue un poco polémico, pero yo opino bastante como los comentaristas de DAZN, que para mí no hay tanta polémica. Obviamente Verstappen tenía espacio de sobra para echarse más a la izquierda sin salirse del carril del pit lane, que no te puede salir si no es sanción directa. Podía haberse echado más hacia la izquierda, claro que sí, y salir del carril del pit lane los dos en paralelo. Pero no tienes por qué hacerlo, porque Verstappen estaba por delante. Tampoco me gusta mucho este argumento de, como está por delante, tiene derecho, que de hecho no sé si fue Pedro de la Rosa el que habló en esos términos, que siempre lo suele hacer, y mira que respeto mucho a Pedro de la Rosa, pero no me gusta esa argumentación de como estaba por delante, tenía derecho a hacer la curva, claro, y el otro no tiene derecho, entonces esto no son carreras. Entonces esto, pues simplemente que sea como el rally, ¿no? Que sea un tramo, que en este caso el tramo es el circuito, que rueden solo, y el que dé la vuelta más rápida, como si fuese una clasificación, pues ya gana la carrera, no hay que hacer carrera, pero como son carreras, son muchos coches a la vez en pista y todos tienen derecho a hacer las curvas y todos tienen que respetarse. Pero obviamente Verstappen no tiene por qué dejarle hueco, porque Verstappen en las cámaras no se ve que le cierre, sino que Verstappen va más o menos por el centro del carril del pit lane y sigue por el centro, en plan de no voy a abrirme para que tú entres, yo sigo por mi línea, no estoy obligado a cederte espacio. Otra cosa es que lo hubiese cerrado, que entonces me hubiese parecido una cerdada, pero lo que hizo fue seguir su línea. Al seguir esa línea, el único hueco que tenía Norris era tener dos ruedas dentro de la pista y dos ruedas en la hierba. Norris, obviamente, no quiso levantar el acelerador y se fue a la hierba. Lo cual hizo pues, que perdiese un segundo con Verstappen, que luego volvió a recuperar. Pero bueno, la única polémica, se puede decir, del fin de semana, que no me la pareció como tal, y la que sí que me pareció más grave, siguiendo con los errores de McLaren, fue no cambiar posiciones con Piastri. A ver, yo es verdad que soy bastante fanboy de Piastri, me encanta Piastri. Opino que a día de hoy sigue siendo más lento que Norris, pero quizá tiene potencial para algún día superarlo, pero a día de hoy sigue siendo más lento. Pero sí que me resultó bastante curioso, como ya hemos mencionado antes, que el McLaren es un coche muy sensible al aire sucio, y ya lo hemos visto en más ocasiones. Y era bastante interesante ver cómo Norris era incapaz de entrar en zona de DRS con Verstappen, pero sin embargo Piastri sí que entraba en zona de DRS con Norris. Entonces eso, claro, eso te hace pensar, si este coche es tan susceptible al aire sucio y le cuesta tanto acercarse al coche de delante, a no ser que haya una diferencia de ritmo desorbitada, ¿cómo es que Piastri está consiguiendo pegarse como una lapa detrás de Norris? Quizás será porque Piastri tiene más ritmo que Norris, por lo que sea, en este circuito se siente más cómodo. Entonces me parece un error garrafal, y bastantes periodistas también lo han comentado, por parte de McLaren. A ver, que si me dices que Piastri está toda la carrera solo y alcanza a Norris en las últimas 5 vueltas, pues no hagan nada como equipo. Pero es que estuvo toda la santa carrera Norris sin entrar en zona de DRS de Verstappen, pero Piastri constantemente entrando a menos de un segundo, estando a menos de un segundo de Norris. Entonces, teniendo toda la carrera por delante, el propio Piastri lo dejó caer así como quien no quiere la cosa. ¿Por qué no probaron a cambiar posiciones? Lo que se ha hecho toda la vida de Dios. Cambiáis posiciones. Que Piastri de verdad tiene ritmo y de verdad parece que puede pillar a Verstappen. Que lo intente. Que no lo consigue. Pues no pasa nada.
a 3 vueltas del final volvéis a intercambiar posiciones. Y ya está. Y Santas Pascuas. Sí, Piastri, estupendo. Vamos a intentarlo. Norris te va a dejar pasar la recta de meta y si de verdad tienes más ritmo que Norris y de verdad crees que eres capaz de pillar a Verstappen y de adelantarlo, vamos a intentarlo. Pero si no lo consigues, en la última vuelta o cambiar las posiciones otra vez. Eso se ha hecho toda la vida de Dios en la Fórmula 1 y no sé por qué ni siquiera lo intentaron. Entonces, da como rabia por parte de los aficionados porque podríamos quizá haber visto batalla, pero no la vimos, pues no se sabe por qué. Y son estas cosas que dices, es que McLaren, es que cometiendo estos errores de novato, como si no hubiesen ganado un título mundial en su maldita vida, son cosas que dices, tío, ¿what? Que vuelva a repetir, que si quedas en 5 vueltas del final, que no lo hagas. Pero es que tuvieron toda la santa carrera los 3 coches pegados. Y mientras Norris no podía acercarse a Verstappen, Piastri sí se acercaba a Norris. Entonces, ¿por qué no intentarlo? ¿Que no sale la cosa? Pues bueno, al final de carrera que se devuelvan otra vez las posiciones, se vuelven a intercambiar y ya está, y aquí no ha pasado nada, pero por lo menos intentarlo, en fin. No sé por qué no lo hicieron, sin más. Yo creo que lo más destacable para mal del equipo Papaya en este fin de semana. Y con el resto de pilotos y de equipo voy a ir bastante rápido, como he dicho al principio, porque no ha habido mucha cosa. Sí que quiero mencionar un poquito el tema del debut de Yuki Tsunoda a lomo del Red Bull. Yo creo que lo ha hecho mejor de lo que Lawson lo podría haber hecho. En general, en los entrenamientos libres había bastante esperanza porque, digamos que hizo tiempo en los libres bastante cerca de Verstappen, lo cual era como, wow, interesante. Pero luego en la quali la cagó. La cagó y al final, como hemos visto, ha sido prácticamente imposible para la mayoría de coches adelantarse. Entonces, claro, si la gente no se adelanta y tú en quali te autosaboteas, como le pasó a Yuki, como le pasó con otro piloto, y no quedas todo lo arriba que podría, pues te estás sentenciando de cara a la carrera. Y es un poco lo que ha pasado con Tsunoda. Aún así, ya lo dije en el anterior vídeo, yo tengo esperanza en el piloto japonés. Creo que lo va a hacer mejor que Lawson en el Red Bull. No va a pillar ni de coña a Verstappen, pero yo creo que lo va a hacer mejor. Pero veremos lo que pasa, porque como está Red Bull con esta falta de paciencia tan grande, veremos a ver si no está 2 carreras y lo bajan y suben a Hadjar, y está 2 carreras y lo bajan y sube, yo qué sé, a Pepito Flores, en fin. Y siguiendo con el resto de equipos, tuvimos a los Ferrari, Leclerc quedó cuarto y Hamilton quedó séptimo. Es que al final, es que literalmente de ahí para atrás prácticamente no vimos nada en la realización, más allá de alguna batalla más por la cola de la tabla. Entonces los Ferrari, pues sin más, Leclerc no tuvo ritmo para llegar a los de delante. Al principio de la carrera parecía que Russell podía competir con él y dar un poquito de espectáculo en esa lucha por la cuarta posición. Al final no, Russell fue cayendo. Y ahí se quedó Leclerc, un poco en plan de, pues aquí estoy, sin más. No llego a los de delante y los de detrás no llegan a mí. Y con Hamilton algo parecido. Hamilton sí que fue a estrategia cambiada con el resto. Y se vio que, a pesar de ello, por culpa de la baja degradación, cuando había momentos en la carrera en los que su neumático duro podía lucirse con respecto a los medios desgastados del resto, pues no. Pues al final no podía adelantar, le costó y demás, y yo qué sé. Otro fin de semana en el que está por detrás de Leclerc. Es verdad que siempre está relativamente cerca, y lo que le mató un poco fue la quali, que estuvo cerca hasta el último momento, en la Q3, que no marcó un buen tiempo. Pero repito un poco lo que dije en el último vídeo, de que me sorprende que Hamilton esté tan cerca, tan pronto. O sea, que está ya prácticamente muy cerca de Leclerc. Y cuando se ha encontrado cómodo con el coche, como fue en la sprint del Gran Premio de China, ha estado por delante del piloto monegasco. Pero bueno, no es sorpresivo que en general quede Leclerc por delante, aunque sí es sorpresivo el que estén tan cerca. Y con respecto a los Mercedes, pues lo dicho, Russell parecía al inicio de la carrera que podía pillar a Leclerc, no fue así. Y por detrás suyo Antonelli, que es por ahora la carrera en la que más cerca ha estado de Russell, y que no se pueden decir cosas malas del piloto de Mercedes, porque la verdad es que, si no me equivoco, clasificó sexto se ha quedado. Y siendo un rookie, pues ha tenido un muy buen ritmo este fin de semana, lo ha hecho todo muy bien, así que chapó por Kimi, y también chapó por Hadjar, que me sorprende que esto, bueno, quería haberlo mencionado con el tema de Yuki, y es que últimamente me parece un poco chiste el tema de la votación del piloto del día. Y digo que me parece un poco chiste porque es como que ya
ya parece que la gente tiene cero objetividad y en lugar de votar al piloto del día, al piloto que mejor lo ha hecho a nivel objetivo, se vota al piloto más popular. Ganó el piloto del día, Yuki. Vale, que es su gran premio de casa, su primer fin de semana con Red Bull. Pero se supone que el piloto del día es el piloto que mejor lo ha hecho. Entonces, para mí, los que se merecían ser pilotos del día, desde mi punto de vista, eran o Verstappen o Hadjar. Pero bueno, la gente votó a Yuki por popularidad. Y ya llevamos así, creo que, de hecho, el fin de semana pasado creo que votaron a Antonelli, ¿no? Si no me equivoco, y tampoco se lo merecía. En fin, van votando al más guapo, supongo. Esto está pasando más este año con los rookies, porque el año pasado... Bueno, sí, también se veía a veces algunas votaciones que decía, ¿por qué coño han votado a este piloto? Pero sí que se veía un poquito más de objetividad y de imparcialidad en las votaciones, que la gente era más en plan de, pues sí. Se veía que más o menos la gente votaba al que se lo merecía. Pero este año está siendo un poco raro. En fin, como digo, el tema de Hadjar, gran fin de semana. Ha quedado por delante de Tsunoda, que está estando en el Toro Rosso, o como coño se llama. Y también un fin de semana, pues la verdad es que muy, muy estable de Hadjar. Se le ha visto también en entrevistas. Se le ha visto como mucho más relajado después del fatídico comienzo de temporada que tuvo con ese abandono en la vuelta de formación en Australia. Y mantengo lo que he dicho hasta ahora, un piloto que me parece que tiene bastante talento. Sí es verdad que los dos rookies con los que hay más expectación son con, por supuesto, talento innato, son Antonelli y Gabriel Bortoleto, pero a mí me gusta bastante Hadjar, me cae bastante bien, así que me alegro muchísimo por él. Luego tuvimos a Lawson P17, no sé, es más o menos en el mismo puesto en el que habría quedado si hubiese pilotado el Red Bull. No tengo mucho más que comentar. Imagino que Lawson también está pasando por un proceso parecido al que tuvo Checo esta última temporada y media, de que ya a nivel mental no está, de que tiene una falta de confianza tan grande que no rinde. Veremos a ver si recupera un poco la autoestima y crece un poquito, porque a pesar de que el año pasado abría la boca y subía el pan y tuvo comportamientos feos e irrespetuosos, me parece que no es mal piloto, que merece estar en la Fórmula 1 por encima de otros que están actualmente. Pero bueno, al final hay que demostrarlo, ¿no? No todo simplemente es de, bueno, este piloto tiene talento como para estar en la Fórmula 1, ya, pero luego tienes que demostrarlo en pista. Veremos si se calma la agua de su mente y vuelve a recuperar un poco el ritmo. En fin, luego tuvimos a los Williams, otro fin de semana decepcionante de Carlos. Repetimos lo mismo que en los últimos vídeos. Carlos es un piloto que le suele costar adaptarse a los coches, además de que es un piloto que suele rendir mejor en la segunda mitad de la temporada. Aún así, es lógico que ya le vayamos pidiendo que suba un poquito el ritmo, porque le pasó un poco que se autosaboteó un poco como Yuki, ¿no? En la cual, y aparte de que tuvo esa sanción fueron 3 segundos, no, 3 puestos en parrilla, ¿no? Por haber molestado a Hamilton, que fue un poco raro porque no parecía que Hamilton fuese a dar otra vuelta. Fue un poco ahí un fallo por parte de los ingenieros de darse cuenta que Hamilton iba a intentar otra vuelta, pero bueno, es lo que hay. Si estorba a un piloto, pues sanción directa, no hay mucho más que opinar. Y eso pues obviamente le ha lastrado mucho a Carlos en un fin de semana en el que ha sido dificilísimo adelantar. Pero bueno, y con respecto a Albon, pues lo que lleva haciendo estas 2 carreras anteriores, poner el Williams en el sitio que más o menos le toca. Aunque sí es verdad que esta carrera ha estado Hadjar por delante con el Toro Rosso, en general siempre he dicho que me da la sensación de que el Williams va a ser el mejor equipo del resto, ¿no? Esta carrera ha sido el Toro Rosso, veremos a ver si esa batalla se mantiene entre ambos equipos, si se suma algún equipo más, Aston Martin, o si se mantienen más o menos así. Pero bueno, Albon también un poco repelente a veces por la radio, estaba muy nervioso allá, muy enfadado, pero bueno, me cae de puta madre, gran piloto y lo ha hecho muy bien. Y poquito más, tenemos a Berman, que hizo punto. Espectacular, es que con Haas es como muy raro, ¿no? Porque como en Australia fueron el peor equipo, ¿no? Sí, no recuerdo mal. Aquí está Berman haciendo puntos, pero Ocon ha quedado el P18, o sea, Ocon fatal el fin de semana de Ocon. Pero Berman ahí arriba, yo qué sé. Haas es como un poco una lotería, ¿no? Depende del circuito, van sorprendentemente bien, al menos uno de los pilotos, depende del circuito, van sorprendentemente o no tan sorprendentemente mal. Así que también chapó por Berman, chapó en general por los rookies, que vimos bastantes errores en el primer Gran Premio y lo estamos viendo como cometen pocos errores y eso refleja lo muy preparados que llegan los pilotos jóvenes hoy día a la Fórmula 1.
aunque eso también implica una presión enorme. Así que chapó por Berman, chapó por Haas, supongo, aunque ha sido extraño, uno en el P10 y otro en el P18. Pero bueno, luego tenemos a nuestro padre, don Fernando Alonso, que yo creo que ha quedado lo máximo que podía quedar. El coche, ya sabéis que no anda. Así que ha hecho todo lo que podía hacer, creo yo, Fernando, este fin de semana. Casi consigue puntos. Y es verdad que en el último stint de neumático, poquito a poco se fue acercando a Oliver Berman, pero no fue suficiente el ritmo como para cazar al piloto de la escudería estadounidense. Y luego una cosa es pillarlo y otra cosa es adelantarlo, que viendo lo difícil que es adelantar, nadie asegura que si lo hubiese pillado lo hubiese adelantado. Pero bueno, a las puertas de los puntos, al menos es la primera carrera que termina Alonso, aunque no ha puntuado todavía esta temporada, pero bueno, nos quedan 21 grandes premios, si no me equivoco, así que todavía tiene oportunidades. A ver si Aston Martin, yo como digo siempre, estoy un poco dubitativo, no sé si Aston Martin quiero que se centre un poquito esta temporada, intente conseguir algo, o si prefiero que haga un corte, a tomar por culo y automáticamente que nos centremos en el año que viene con el cambio de normativa. No sé, ¿no? Si pan para hoy, hambre para mañana, no sé qué prefiero. Obviamente sí que espero que Aston Martin meta algunas mejoras a lo largo de la temporada, pues que lo hagan, aunque sea en algún que otro gran premio, pues luchar por ser el mejor del resto, junto con el Toro Rosso y con Williams principalmente. Pero bueno, eso está por ver, de momento no es así. Y ya por detrás del Nano, bueno, Stroll quedó último, estroleaba de manual. La verdad, tuvimos a Gasly, que como suelo decir con Gasly últimamente, haciendo su trabajo. Ha metido ese coche color chicle donde podía meterlo, no ha podido hacer más. Sí que tuvo en la primera vuelta esa batalla paralelo ahí con Alonso, que estuvo bastante guapo, que en la cooling room, ¿no? En la habitación esta en la que entran los tres pilotos del podio, antes de subir al podio mismo, que estaban ahí viéndolo Norris, Piastri y Verstappen, lo vieron y sí que dijeron, no sé qué, un poquillo. Y es que fue casi que lo único interesante que hubo en la carrera, más allá de la polémica en la salida del pit lane entre Verstappen y Norris. Así que Gasly hizo bien su trabajo, Doohan al menos no se flipó en la carrera y terminó cruzando la línea de meta. Y luego tuvimos, en fin, al equipo Sauber, que vuelve a ser el peor equipo, por segundo fin de semana consecutivo. Esta vez Nico Hülkenberg ha quedado por delante de Bortoleto. También es que Bortoleto tuvo una estrategia un poco extraña, la verdad, esta estrategia que dice normal, que hayas quedado tan atrás. Pero bueno, la verdad es que no sé, tío, no sé, porque siempre digo que a mí Hülkenberg es un piloto que me genera simpatía. Tengo bastantes esperanzas puestas en Bortoleto, aunque estando en este coche, en estas posiciones de parrilla, pues el muchacho no se puede lucir. Y me daría mucha pena que acabe perdiendo este año o el que viene, si todo sigue así en este equipo, que acabe perdiendo su asiento en Fórmula 1, porque tiene pinta de que es un piloto que promete y mucho. Y me da rabia no ver más de Bortoleto. Pero bueno, acaba de empezar la temporada, esperemos que el equipo Sauber haga algo, porque aparte también es un equipo por el que siento mucha simpatía y me da bastante rabia verlo ahí atrás. Y como todo siga así, yo no sé qué va a hacer Audi de cara al año que viene. No creo que a esta altura se echen para atrás. Obviamente, después de haber invertido tantos millones en desarrollar el motor y demás, pero no tengo muchas esperanzas, tío, en el equipo, ni este año ni el año que viene. Así que, por favor, que algo ocurra o que Bortoleto recaiga en otro equipo. No sé, quizá papá Stroll debería plantearse que hay que quitar a hijo Stroll, que hijo Stroll se vaya, yo que sé, a correr la NASCAR, me lo invento, o alguna mierda, porque, o sea, no una mierda la NASCAR, otra mierda. Porque la verdad es que está ahí un poco calentando el asiento y yo creo que está gastando mucho al equipo. Y ya sabemos que Bortoleto tiene relaciones con Fernando Alonso y podría ser interesante verlo a los dos en Aston Martin. Y aparte siendo un joven piloto que tiene tanta proyección a futuro en principio. Pero bueno, no, mejor mantener a el chico Stroll, el mejor piloto de la parrilla realmente. Fue nerfeado por Dios, porque si no sería todo muy aburrido. Y poco más, mi gente. Que nos vemos este mismo fin de semana en el Gran Premio de Bahrein. Ya sabéis que tenemos triplete, hemos tenido Japón, tuvimos ayer Japón, este domingo tenemos Bahrein y el domingo que viene tenemos Jeddah, si no me equivoco. Tripletito, cero descanso, ¿para qué? ¿Para qué van a descansar los mecánicos, ver a sus familias y esas cosas? Eso está sobrevalorado. Mejor estar todo el puto día en avión y todo el día con jet lag.
En fin, poco más, mi gente. Un gran premio aburrido, a pesar de ser un circuitazo. Verstappen es el puto amo. Y que nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.